Y permítaseme esta confesión, que por cierto es pública. A mí, compañeros, la vida me deparó un honor extraordinario. Cuando la revolución victoriosa en Cuba, el 1 de enero de 1959, ya yo no era un mozo de la generación del 26 de julio, aunque sigue siendo tan mozo como cualquiera de ellos. Ya yo había pasado por muchos avatares de nuestra historia, y el único mérito que tenía era haber permanecido incorruptible, haber permanecido en pie. Y creo que por haber permanecido en pie, por haber permanecido incorruptible, el doctor Fidel Castro me dispensó un día el honor de poder colaborar con este gobierno, que constituye para mí el más alto de los galardones. Ya yo me puedo morir tranquilo. Roa era al pan pan, al vino vino. Era hiperbólico. Puro nervio. Muy brillante en sus expresiones. Subrayaba con las manos la palabra. Un cubano, muy patriota. Una jiribilla. Tenía una forma muy peculiar de enredar las piernas. La mayor parte de las veces tenía un cigarrillo en sus manos. Muy hiperkinético. Fue un eterno joven rebelde. Por eso él decía, hasta la juventud siempre. El calendario va por un lado y yo voy por el otro. ¿Retórica de un viejo que quiere seguir siendo joven? No. De un joven que no ha llegado a viejo y por ende se pasa por la piedra la edad que cumple. Esa es mi respuesta a los que se imaginen que debo estar por fuerza, cañengo, renqueante, desmemoriado, paseando por el malecón como un bobo en un sillón de ruedas. La raíz de esa juventud que todavía cabalgo a despecho de los años es una, clara y obvia: la Revolución Cubana, fuente inagotable de proteínas, vitaminas y hormonas para el espíritu. Eso significa que el ropón morado y el capirucho con una estrella roja que me mandé a hacer para encasquetármelo el día en que existiera el primer síntoma de vejez permanecerá guardado por un siglo más por lo menos. Mi viejo dejó de ser joven física, es decir, biológicamente, pero siguió siendo joven mentalmente. Era un hombre de una agilidad tremenda, de una frescura tremenda en el pensar. Y además siempre atento a las cosas nuevas. Siempre fue un joven. Siempre fue un joven en el sentido que siempre fue un rebelde. Siempre fue una persona a la que tú no podías atar, a la que tú no podías enclaustrar, encasillar en ningún molde. Y Roa, aparte de que fue él también, en su etapa, una de las figuras más brillantes, más notables de la juventud de su época. Mi vida cambió de rumbo y sentido bajo la influencia fulgurante de Mella y Rubén Martínez Villena. Por un buen día, con 2 compañeros más, me futivé del colegio. Como se decía entonces, no sé si ahora se dice de nuevo. Me fui del colegio con esos compañeros y me colé en la Universidad de La Habana. Y nunca me olvido eso, ni me he podido olvidar nunca eso, y nunca me olvidaré. Cuando de súbito, un grupo de gente arremolinada venía con un joven de una melena ondeante, de un mentón fuerte, ojos negros rutilantes, ademanes enérgicos, tipo atlético, que se encaramó en el banco del patio de los Laureles, que tomó de tribuna y comenzó a hablar. Fue una torrentera de metáforas irritadas, de apóstrofes, de insultos, de prodigiosos despliegues, de acusaciones, de censura, que yo me sentí francamente también encendido por aquella lava volcánica que brotaba de los labios de aquel orador que era Mella, que era un imán que a todos nos atraía. Aquí arribé un día, con los mástiles empavesados de ilusiones y afanes, en los hornos de las luchas del estudiantado contra la reacción y el imperialismo,
me forjé como revolucionario. Raúl era uno de los mejores periodistas de Cuba. Yo recuerdo que había un premio, el premio Justo de Lara, que era el premio máximo para el periodismo, y se lo ganó 2 veces en aquella época. Él escribía, sí, pero él escribía a mano, escribía acostado siempre, además, en libretas escolares y con un lápiz que se llamaba Very Black, era un tipo de lápiz muy oscuro, y además le sacaba la punta con una navajita Gillette. Escribe que te escribe, tacha, raya, sigue escribiendo, pasan las páginas, y lo podía hacer en el suelo, en una silla, tirado en la cama, en cualquiera de las posiciones más insólitas, como un verdadero garabato humano, se ponía a escribir. Nunca he escrito por escribir. Mi necesidad de expresión ha sido generalmente motivada por las reacciones de mi conciencia y mi sensibilidad ante la injusticia. Fue un profesor tremendamente popular en la universidad. Él había hecho sus oposiciones a la cátedra universitaria en la asignatura Historia de las Doctrinas Sociales. Las clases de Roa no eran solamente con sus alumnos de ciencias sociales, allá íbamos de todas partes de la universidad, se convertía en como un acto de masas. La gente iba a oírlo, iba a escuchar sus lecciones. Las clases de Roa eran en todo sentido una verdadera fiesta. Tenía un lenguaje y una forma de decir las cosas que era muy atractiva. En primer lugar, no eran conferencias. Las clases con Roa implicaban una participación constante del alumnado. Uno se divertía inclusive, además de que aprendía, se divertía. Pero además era un profesor que después se quedaba conversando afuera con los muchachos, de manera que él tenía entre sus relaciones, sus vínculos, había algunos de otra generación, otros profesores, otras personas de los años 30, digamos, pero muchos centenares de gente mucho más jóvenes que él. La vida me reservó algunos honores revolucionarios con los cuales nunca soñé, ni cuando colgué una estrella de bombillo eléctrico en mi celda de presidio. Haber merecido la confianza de nuestro comandante en jefe para desempeñar el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, pero no me vanaglorio de ello. Simplemente me emociono y agradezco. Su despacho era un despacho lleno de libros, libros de cultura, de historia, de enciclopedias, y tenía siempre una cosa muy querida para él, que era el retrato de su fiel amigo Pablo, a quien él lo quiso mucho porque tenían una gran afinidad, excelente jefe, nunca jamás he tenido otro jefe como él, y no tendré tampoco, porque era un jefe que daba gusto trabajar con él, en el sentido de que no importaban las horas de trabajo, ni la tensión, ni el nerviosismo del momento, que se vivieron momentos muy difíciles, como es natural durante toda la época de la Revolución, especialmente en esos primeros años, pero lo hacía todo con una delicadeza, con una de buena persona, con un respeto por todo el mundo, ¿entiendes? Que daba gusto realmente trabajar a su lado y compartir con él las tareas. Ministros acuden a las plantaciones del central Camilo Cienfuegos para incorporarse a los cortes y tomar parte en la gran batalla de la producción. Y en el trabajo voluntario siempre estuvo presente. En el ministerio fundamentalmente lo que hacía él con las compañeras, nos ayudaba a agilar la caña, ¿no? Y en eso se convirtió casi en un especialista. Y nos daba instrucciones, ahora aquí, ahora que hagan el montoncito aquí, hagan el montoncito allá, y en fin, él compartía todo y lo disfrutaba tremendamente, esa vinculación con los trabajadores y ya su aporte al trabajo voluntario. Imagínense, yo soy constructor. Le gustaba mucho todos los oficios, sobre todo la carpintería. Cuando él llegaba, me decía, ministro, dígame doctor, y yo decía, doctor, vengo aquí a dar una mano aquí para ver si impulsamos un poco más esto. Y como no, doctor, como no. No me vaya a poner a enderezar puntilla. No me vaya a poner. Sí, no me vaya a poner, no, doctor, no, yo quiero trabajar en la carpintería. Roa de un coloquio con todos los trabajadores de aquí del ministerio, precisamente para hablar sobre la idea del comandante de hacer un edificio alto para resolver problemas de la vivienda y eso. Y entonces Roa empezó, bueno, ya ustedes saben cómo son compañeros y compañeros, la cosa, el compromiso que nos da el comandante en jefe, un compromiso tremendo, tremendo compromiso. El problema es la vivienda para un edificio, para resolver la vivienda de aquí, que bastante problema tenemos con la vivienda aquí. Eso.
¿Quién va a estar al frente de esa tarea? Una gran tarea, un edificio alto es una gran tarea. Quien va a estar al frente de esa tarea es el ministro, no yo. Porque este es el único ministerio que tiene dos ministros, uno blanco y uno negro. Imagínate. Y la gente, sí, comandante, aquello fue un fenómeno aquello. Y entonces me decía, yo me quedé pasmado y me quedé así. Él me enseñó su biblioteca, tenía los libros por el tema, por escritores. Un día me dijo, tú ves esos libros, son diazepam. Digo, ministro, ¿cómo es diazepam? Dice, porque a la segunda página ya está dormido. Digo, aquello es insomnio, porque hasta que no termina, y es verdad que estaba en la luz prendida hasta las 6 de la mañana, y estaba leyendo un libro de eso. Y precisamente de esos libros, un día él me llama, y cuando le digo esto, porque en realidad era un hombre, no se le iba nada, increíble, una mente muy ágil. Entonces dice, ven, entré, estamos en la cocina, entonces le escribí una nota y dice, mira, este libro es para que lo lleve a 11 y se lo lleve a Celia. Todo parece indicar que nuestro comandante jefe tenía necesidad de consultar un libro que no aparecía por ningún lado y Celia le dijo, seguro lo tiene Raúl, vamos a llamarlo. Efectivamente. Entonces me dio el libro y me dijo, dale esta notica a Celia. ¿Ya? ¿Tú conoces mi letra? Yo le dije, sí, léemelo. ¿Tú sabes lo que decía la letra? Decía, comandante en jefe, martiano usted, martiano yo. Él mismo dijo que robarle un libro no era un delito, pero es el único que tengo, se lo agradezco que me lo devuelva para servirle siempre. Raúl Roa García. A las 5:25 de la tarde del domingo 22 de mayo, se despide del aeropuerto José Martí en La Habana la misión cubana que, invitada por 6 países de Latinoamérica, lleva el mensaje de Cuba revolucionaria a los pueblos de Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Venezuela y México. Para despedir al presidente Dr. Osvaldo Dorticós Torrado y a sus acompañantes, Dr. Raúl Roa, ministro de Relaciones Exteriores, comandante Juan Almeida, jefe de las Fuerzas Armadas y demás miembros de la misión de Cuba, están presentes Fidel, el Che, Raúl y con ellos miles de cubanos que lanzan vítores deseando buen viaje por las tierras hermanas a tan representativa misión. El avión en que íbamos a viajar de Brasilia a Lima tuvo un percance al despegar y tuvimos que esperar un rato y no había nada que hacer. Y entonces Roa, no sé cómo ni de dónde, se hizo de un cartucho de naranjas y lo trajo y dice, bueno, ahora vamos a jugar pelota. Y con el cartucho de naranja empezamos a tirarnos toda la pelota. Y la pelota, y la pelota, y la pelota. Y cuando una hora después estuvo listo el avión para partir, y subimos a bordo, ya Dorticós estaba, el presidente Dorticós ya estaba arriba, y ve a la delegación aquella llegar, después de haber jugado la pelota esa que nos indujo Roa, estábamos todos sucios, los zapatos llenos de tierra, y entonces dice, Dorticós enseguida criticó, dice, pero usted que es irresponsable, y mire, yo sé que la culpa la tiene Raúl, decía, Dorticós enseguida supo que era Roa. Y dice Roa, tiene razón Osvaldo, me autocritico y me impongo la sanción, le voy a limpiar los zapatos aquí a todo el mundo. Y nos limpió los zapatos a todo el mundo. Para sorpresa de los transeúntes y rodeados por la simpatía de los bonaerenses, el presidente Dorticós y el doctor Roa visitan fuera de protocolo la librería Ateneo, donde como cualesquiera otros ciudadanos seleccionan sus libros preferidos. Como una muestra de democrática sencillez, pasean por la calle Florida saludando y firmando autógrafos. El viejo era un experto en hacer migas de pan, las bolitas de pan, ¡paf! Y tiraba bolitas de pan. Eso lo hacía aquí en la mesa. Y de pronto, ¡pum!, me sonaba una bola de pan a mí. Si yo estaba sentado frente a él, yo me sentaba frente a él. Y entonces, cosas de ese tipo. Pero íbamos un día con el presidente Dorticós, que hicimos se fue una visita oficial a la Unión Soviética, y entonces Organov, que era el vicepresidente era presidente de la República Federativa Rusa, y habíamos ido a Leningrado con él, y entonces veníamos de Leningrado, y veníamos, era un avión ejecutivo, pequeño, un Ilyushin ejecutivo, y veníamos sentados alrededor de la mesa, y venían frente
o sea, estaba Organov, mi padre frente a Organov, Dorticós a un lado y Blas Roca al lado de Organov. Y entonces, en medio de aquella cosa, se enciende la luz, que el avión iba a bajar, dejar de fumar, abrocharse los cinturones, y Organov venía así dormido, y el viejo le hizo así, ¡pum!, y le sonó una bolita de pan en el medio de la frente. El hombre aquel se despierta, bueno, figúrate tú, y dice, ¿qué? Y dice, papá le dice, Organov, mire. Y entonces el hombre dice, spasiba, tavarish Roa. Le dio pero imagínate tú, eso eran cosas de Orticós. Le decía, pero qué cosas, pero tú mira que tú tienes cosas de meterle una bolita de pan. Era así. Había que estar en traje de cuello y corbata, y llega un diplomático, nosotros lo pasamos aquí, a los 15 minutos yo entraba al salón, le decía al ministro, ya él sabía que era para terminar la entrevista, salía y le entraba al otro. Cuando sale el que estaba conversando con él, y voy a entrar al otro unos 4 o 5 minutos después, me dice, como él hacía, él tenía una característica de rapidez extraordinaria en su gesto y en su verbo, ¿no? Y con la mano me decía así con los 3 dedos, tráelo para acá, tráelo para acá. Y entonces yo veo que el hombre está en camisa, que había venido no apropiadamente como se utilizaba en aquel momento aquí para una entrevista con el ministro, ¿no? Y se lo explico y me dice, sí, espérate un momento. Si viene en camisa, espérate un momento. Entonces él un poco se revuelve el pelo, se habla un poco la corbata, la camisa aquí de lado, y se remanga una manga, se pone que el hombre apreciara que le estaba dando una respuesta contundente por la forma en que él sabe que tenía que venir y no vino. Y entonces de pronto con su mano así se extiende, estaba parado en una esquina acá y me dice, tráelo para acá con los dedos así, tráelo para acá, tráelo. Y yo fíjate, era un muchachito inexperto totalmente en aquellos quehaceres, y veo aquello y digo, mi madre, ¿en qué lío yo me habré metido? Y traigo al hombre, lo traigo para acá. Y eso fue un gesto que él le quiso dar una lección a este diplomático que sabía que no se podía venir aquí, sin embargo vino a una entrevista con el ministro en aquel momento de una forma que no era la correcta, ¿no? Roa tenía una boca privilegiada. Lo mismo te decía un insulto disfrazado y en un tono muy elegante, como aquello que le dijo a uno de que era la excrescencia de que sé yo qué, de todas las cosas humanas. Como te ponía verde en el más castizo español. Esa jerga brotó de una simbiosis natural, espontánea, inconsciente de mi temperamento con la calle. Por eso, la medida de mi estilo, si lo tengo, soy yo mismo. Yo creo que la genialidad de Roa radica en ser un hombre de los más cultos que ha tenido nuestro país, de una cultura extraordinaria, de un conocimiento extraordinario que lo combinó con la mayor sencillez del mundo. Roa era capaz de que todo cubano sencillo lo entendiera, independientemente de que pudiera usar palabras que había que buscar en el diccionario. Pero la gente entendía lo que quería decir. Él llegaba a la gente. Aprendí con Roa que había que ser, primero que todo, un estudioso impenitente. Había que estudiar, estudiar y estudiar. Decía Roa, y esta es una frase de la que se ha hablado mucho, que este ministerio era para gente de nalgas quietas, o sea, de gente que fuera capaz de estar sentado en una mesa estudiando. Con Roa aprendí también la necesidad de prever. O sea, no, la diplomacia revolucionaria cubana no puede ser solamente una diplomacia de autopsia, o sea, simplemente una diplomacia que describa lo que ya pasó. No, para Cuba y para nuestra política exterior es imprescindible tratar de prever qué es lo que va a suceder, por dónde se nos va a atacar, por dónde viene el enemigo. La primera impresión que yo tuve de Roa, lo conocí antes de irnos para Costa Rica, fue esa manera chistosa y cortante de él responder. Y recuerdo que ese día nosotros aterrizamos en Jamaica, hubo que hacer una escala antes de llegar a Costa Rica, y un periodista de la AP en perfecto español se acercó y entonces trató de hacerle algunas preguntas a Roa. Entre ellas le dijo, bueno, doctor, ¿y qué espera Cuba de la reunión de la OEA? Y entonces Roa, riéndose, le dijo, te lo voy a decir en pocas palabras, que nos quieren joder y no nos vamos a dejar joder. Pese a las presiones políticas y militares,
al uso de la fuerza y la presencia e interferencia del FBI, el pueblo de Costa Rica se congrega en el aeropuerto de San José para brindar una calurosa y solidaria bienvenida al doctor Raúl Roa y a la delegación cubana que llegan para decir la verdad sobre la revolución cubana y desenmascarar al imperialismo norteamericano en la conferencia de cancilleres convocada por la Organización de Estados Americanos. En conferencia de prensa el doctor Roa expresa: Cuba no concurre como acusada, sino como acusadora de la potencia que ha agredido desde hace más de un siglo a la América Latina. Señor presidente, señores cancilleres, he sido yo honrado con la más alta distinción que pueda otorgarse a un ciudadano: hablar por su patria agredida y amenazada. No es, pues, propiamente mi voz la que dejará oír sus acentos multiresonantes en esta tribuna hemisférica. Es la voz erguida y radiante de la isla ceñida de espumas y encollada de palmas en que tuve la dicha inmensa de nacer. La Organización de Estados Americanos inicia la 7ª conferencia de cancilleres que mueve tras bambalinas el Departamento de Estado norteamericano. Con típico lenguaje hitlerista, el canciller de los monopolios Christian Herter falsea los hechos de la Revolución cubana para justificar las agresiones imperialistas en su afán de seguir explotando al pueblo cubano. El pueblo de Cuba, en esta quizás la más dramática coyuntura que ha afrontado a lo largo de su fecunda y agitada historia, se sabe rodeado por millones de brazos y de corazones que se vuelcan sobre las costas doradas de mi patria en oleadas sucesivas, ofreciendo, por así decirlo, un farallón que va a resultar inexpugnable. Era un hombre que cuando hablaba muy rápido, era el tormento de los traductores, pero todo el mundo lo escuchaba en silencio, porque sus argumentos eran argumentos muy razonados, muy sólidos, muy argumentados. Y al mismo tiempo era un hombre de mucha agilidad, de frases que describían así cortantemente una cosa. Es indispensable para mí dejar aquí clara constancia de que en este proyecto de declaración de San José, la representación de Cuba no ha tenido arte ni parte. De suerte, pues, que si nadie quiere hablar aquí, ya hable yo. Y he hablado por mi patria, nuevamente, por un pequeño país que está bajo el imperio de la agresión y de la amenaza de una invasión militar. No de una invasión hipotética, sino una invasión real. Me voy con mi pueblo. Y con mi pueblo se van también de aquí los pueblos hispanoamericanos. Nos trasladamos hacia la Embajada de Cuba y nos impedían entrar. Ahí se produjo otro incidente porque Roa pidió hablar con un oficial, le explicó: yo soy el canciller de Cuba, yo puedo entrar a mi embajada. No nos dejaban entrar. Roa decidió entrar y se lanzó contra el cordón que tenían de policías militares. Y estos palanquearon las armas. Y entonces los compañeros que en la delegación íbamos armados sacamos las armas también. Entonces, como una especie de película del oeste, nosotros con las armas retrocediendo hacia la embajada, Roa en el medio, protegido por todos nosotros, ellos con las armas. Bueno, nadie disparó y finalmente pudimos entrar a la embajada. Roa era un hombre muy nervioso, muy temperamental. Sin embargo, nunca yo vi en estas circunstancias, incluso cuando veníamos en el avión, teníamos el peligro que tumbaran el avión. Y nos fuimos en otro avión que no era el de Cubana. Y Roa en todo momento haciendo chistes, araneando. Debo decir que había compañeros en la delegación que tenían miedo físico, porque el miedo es algo que es difícil de ocultar cuando se siente. Y Roa en ningún momento, siempre jaraneando, porque él era un hombre muy chistoso, muy de arranques, siempre buscarle el lado de comicidad a cualquier situación.
La delegación de Cuba parte en vuelo especial al ser descubierto un plan de sabotaje aéreo planeado desde Guatemala por esbirros batistianos y agentes del FBI. A pesar de su sorpresivo regreso, el pueblo se reúne frente a Palacio para saludar al doctor Raúl Roa. De algo sí podemos estar absolutamente seguros, que Cuba fue a Costa Rica con la cabeza alta y la frente erguida, y ha vuelto con la cabeza erguida y con la frente alta, y no porque fuera Raúl Roa. Sino porque Raúl Roa lo representaba a ustedes. Compañeros, reconozcan cuando menos que ya les di duro. En la ONU pasó una cosa parecida a la universidad. Cuando Roa hablaba, cerraban oficinas enteras. La gente se iba de su trabajo, de su oficina, para ir a escucharlo. Siempre estaba lleno, no solo los escaños, donde se sientan los delegados, representantes de los gobiernos, y muchas veces la galería del público también, sino todos los alrededores, los pasillos. He pedido la palabra para una cuestión de orden. Roa era eléctrico, él siempre estaba moviéndose y él no se puede decir que se alteraba, era una cosa electrizante. Para la Asamblea General, organismo encargado de conocer todas las cuestiones que afectan a la paz y la seguridad internacionales. Informo a esta Asamblea que es el órgano más alto de expresión de la conciencia pública internacional, que esta mañana, a las 6:30 de la mañana, aviones norteamericanos is dealing with the point of substance and I'm afraid he's out of order. Gracias, señor presidente. Pero yo no sé, en realidad, qué le puede interesar más a la Asamblea de las Naciones Unidas, si una cuestión de mero procedimiento o el quebrantamiento del orden internacional. Ya lo he dicho y me repito. Roa sabía plantar con la dignidad que requería. Bueno, por algo lo llamamos así el canciller de la dignidad. Llamo la atención de los señores delegados sobre los cínicos esfuerzos de la propaganda oficial norteamericana para presentar una versión distorsionada de los sucesos, atribuyendo esta criminal incursión aérea a aviadores militares cubanos revelados contra el gobierno. I have here a picture of one of these planes. It has the markings of the Castro Air Force right on the tail, which everyone can see for himself. The Cuban star and the initials FAR, Fuerza Aérea Revolucionaria, are clearly visible. Como yo soy una persona bien educada, debo agradecerle al señor delegado de los Estados Unidos su complacencia por mi súbita presencia en la primera comisión. Esta es también la primera vez que tengo yo la oportunidad de escuchar al señor Alday Stevenson como delegado de los Estados Unidos en las Naciones Unidas. Le había leído mucho antes sus libros y sus artículos de periódicos, y debo confesar que me ha producido la más profunda decepción. Hay dos señores Stevenson.
El señor Stevenson, anterior al triunfo del presidente Kennedy, y el señor Stevenson después del triunfo del presidente Kennedy. Yo creía que ese día Stevenson le daba algo porque se puso rojo como una langosta. Porque Roa leyó la traducción de varios que yo hice, de varios fragmentos de obras de Stevenson, como muy liberal, y entonces planteó allí que se estaba contradiciendo a todo lo que había dicho. En realidad fue un monólogo, porque Stevenson no tenía con qué responder a Roa. Y Roa lo hizo polvo desde el punto de vista intelectual, con toda su erudición de los clásicos de la teoría de orden social, la historia de las ideas políticas, que la filosofía antigua Roa la manejaba con un desparpajo total, con un conocimiento absoluto de lo que hablaba, y el otro, bueno, pues había, si acaso tuvo esa formación, pues en sus avatares políticos en los Estados Unidos había quedado eso parte por el camino. Una calurosa acogida brinda el pueblo a la llegada del canciller de la dignidad, Raúl Roa, a su regreso a la patria después de denunciar la agresión imperialista en la ONU. Junto a él llegan más de 150 cubanos repatriados procedentes de Estados Unidos, donde eran perseguidos y hostigados. Roa declara que la victoria aplastante del pueblo cubano sobre la invasión de mercenarios al servicio de Estados Unidos ha sembrado el desconcierto en los círculos imperialistas. Hoy, 15 de marzo de 1973, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá por primera vez en un país latinoamericano. Vinimos a Panamá a pelear por sus derechos soberanos sin tapujos ni ambajes. Proseguiremos esa lucha prestándole aún más nuestro apoyo y solidaridad combatiente. La batalla de Panamá es también nuestra batalla. Tengo el honor de solicitar al jefe de gobierno de Panamá, general Omar Torrijos, quien hará uso de la palabra a nombre del gobierno nacional. Queremos decirle a la conciencia mundial y que esto quede bien claro en la mente de todo el mundo, que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una estrella a la bandera de los Estados Unidos. Muchas gracias. Cuba considera que debe ponerse coto inmediatamente a ese inadmisible abuso de poder. La zona del Canal de Panamá, señor presidente, se ha convertido en un polvorín para la paz y la seguridad del hemisferio. Cuba considera ineludible el desmantelamiento de las bases militares, procedente la neutralización del canal y derecho y deber de Panamá la defensa de su territorio, que no ha conocido otras amenazas, agresiones y despojos que no sean de Estados Unidos. Era un hombre de una cultura ilimitada, escandalosamente ilimitada, escandalosa para los demás. Cuba considera que es derecho inalienable e imprescriptible de Panamá y de impostergable ejercicio la nacionalización de este recurso natural en beneficio de su pueblo y la eliminación de las estructuras y relaciones de dominio que se interponen en su desarrollo. La disyuntiva es diáfana y terminante. O se panameñiza el canal y la zona y se libera y desarrolla América Latina, o la paz y la seguridad estarán cada vez más en peligro en esta parte del mundo. Muchas gracias. I reject without qualification the counsels of hate and the voice of venom that for page after page have poisoned the atmosphere of this chamber, of this body dedicated to friendship and concord. Habló con gran sentido histórico, con fecha, con cita, con ubicación de la historia. Y sus citas fueron citas de cosas que sucedieron
que la historia recuerda y la humanidad también recuerda. Ambassador, please, only one question for the whole Latin America. What do you think about the Cuban species? The news reel from Latin America. We want to know which one? Which one? Latin American News Reel. That's the name. We want to know what do you think about the Cuban species. Well, I spoke yesterday. I thought that the rhetoric was harsh and unacceptable. Nunca, te repito, nunca le hice ningún discurso. Ni conozco a nadie que lo hubiera hecho. Pero sí conversábamos mucho. Intercambiamos, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Qué tú crees que con esto? Ni calumnias ni falsedades. Verdades como puños ya transcriptas en la historia. Señor presidente, no es este, por cierto, un ejemplar del manifiesto comunista. Es un ejemplar de la Biblia. Quisiera que este libro de cabecera de todos los hogares, hoteles y oficinas norteamericanos, incluyendo el Departamento de Estado, el Pentágono y la CIA, dejara oír su voz milenaria en el Consejo de Seguridad. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Versículo 12, San Lucas. Muchas gracias. Puedo contarte un secreto. Esa Biblia es mía. La Biblia que él muestra ahí es una Biblia que a mí me la regaló el compañero Fidel Castro. Yo le dije, mire doctor, yo creo que lo que más se pega, más se presta para decirle a un delegado norteamericano es destacar la hipocresía, la cosa del ocultamiento, la verdad, etc. Y entonces le enseñé con mi Biblia. A propósito del incidente con el chileno en Naciones Unidas, te puedo leer una carta que conservo, que él me envió con fecha 10 de octubre, el mismo día que pasaron los incidentes, que pasó el incidente. Dice así: ayer rebuznó el chileno, 3/4 partes de la sala me siguió cuando me levanté y me fui. Después le repliqué, sepultándolo bajo una montaña de calificativos tremebundos, pero se había ido. Me repuso el Bazán y lo convertí en el Pinocho de Pinochet entre carcajadas y aplausos. Los junteros del fascismo colonial y la propaganda imperialista han pretendido tender una cortina de imposturas, falacias, calumnias, impudicias, adulteraciones y vilezas para ocultar sus maquinaciones, felonías, pillajes, infamias, crímenes y responsabilidad. Esa ha sido también la burda intención del ridículo, mentiroso, resentido, cobarde y canallesco, yo acuso, de exministro del gobierno de la Unidad Popular y vicealmirante de alquiler, que deshonra a esta asamblea con su estigma de traidor en la frente y la charretera tinta en sangre de los asesinatos de miles de chilenos. ¿Qué clase de jodienda se armó en la asamblea? Mi discurso duró 1 hora y media. Imagino lo oyeron. Anoche Fifo me llamó y me dijo iba a oírlo. Se me escuchó con silencio imponente. Y le toca hablar al chileno, que en aquella época ya era 10 minutos, no era como antes que era interminable. Y entonces ese hombre empieza a ofender a la revolución y entre lo que ofende al comandante. Y de pronto se le ocurre aquel genízaro, se le ocurre decir que el comandante en jefe asistía por pura y absoluta besania a ir a los fosos de la cabaña para presenciar los fusilamientos y después iba a darles el tiro de gracia a los ejecutados. Yo estaba al lado de Roa, exactamente al lado. Yo sentía, porque era algo así como descargas eléctricas, ¿no? Que como él se estaba indignando, se estaba enardeciendo, escuchando a aquel personaje que tú piensas normalmente, bueno, una réplica, qué sé yo, o incluso una interrupción, eso
no es poco usual, pero hubo interrupción al orador, pero la forma en que él lo hizo fue genial. Entonces ese hombre se levantó, que parece que había sido un resorte. Como él conocía también el idioma, lo usaba además implacablemente como instrumento de lucha, incluyendo algunas cosas que los incultos llaman malas palabras. Un impulso me levantó del escaño y salí disparado para la tribuna a propinarle una bofetada, entre gritos de hijo de puta, coma, maricón, coma, cundango. Que eso, en la época de Roa Estudiante, quien haya visto La Bella de la Alhambra, esa palabra sale. Pero el tipo se puso sencillamente a temblar. Además, era divertido porque se viraba hacia el presidente y yo recuerdo que decía, amparo, señor presidente, amparo, como si alguien estuviera pegando. Se metió la gente por el medio y el presidente tuvo que suspender momentáneamente la asamblea. Primera vez que sucedía eso en Naciones Unidas, según me contaron a mí. Y cuando le dicen, no, bueno, vámonos, que no, yo voy a replicar. Después yo volví a blandir el espadón y fuerte para un lado y para el otro, especialmente para Oscali, el representante de Estados Unidos. Cables, periódicos y televisión dieron primicia a la noticia. Pusimos a Chile otra vez en la primera plana. Todo salió punto en boca. Pero el escándalo ha sido mayúsculo. Nada parecido había ocurrido nunca. Y dice Roa, quiero decir nada más que dos cosas, presidente, no voy a consumir mucho tiempo. En primer lugar, todo eso que se llaman obscenidades se pueden leer en las páginas del Quijote. Así que no tengo mucho más que agregar a eso. Y aquí lo único obsceno que se puede ver es el fascismo sentado en el escaño chileno después de que el fascismo fue derrotado en el año 1945, hace 30 años. Muchas gracias, señor presidente, se acabó, se acabó. Claro, eso no se puede hacer sino cuando hay un proceso raigal como es el nuestro, un proceso revolucionario en el sentido más integral de la palabra, algo que remueve la tierra como si fuera un arado profundo. Y ese tipo de diplomacia nada más que lo garantiza, por una parte, un conocimiento técnico fuerte, muy, muy fuerte. Y segundo, unos principios todavía más fuertes que sustentan esa tecnología bien aprendida y bien usada. Si tú no tienes después el punto de vista ético, el punto de vista moral, de basar su conducta no en el medro, no en la posibilidad de tener canonjía o tener, qué sé yo, sinecura, sino en vivir y poderse, como digo yo, afeitar mirándose al espejo todos los días por la mañana. Eso es una cosa que Roa nos enseñó a todos, es el valor de los principios. Para llenar el vacío que dejó en el seno del Consejo de Estado la dolorosa ausencia del compañero Juan Marinello, estuvimos analizando en el Buró Político la necesidad de proponer a la Asamblea un compañero para sustituir en el Consejo de Estado, y el Buró Político llegó a la decisión de sugerir al compañero Raúl Roa García para ocupar esa vacante. En el 81 le cupo presidir la reunión de la Unión Interparlamentaria que tuvo lugar en Cuba y que fue la última cosa que hizo realmente en su vida. Delegaciones de más de 90 países se reunieron en La Habana para participar en la 68 Conferencia Mundial de la Unión Interparlamentaria. Con el enemigo siempre fue implacable. Allí en esa reunión, entre las cosas que se recuerdan es que el delegado norteamericano oía una cosa que quería decir y entonces levantaba la mano de manera muy exigente, ¿no? Y él, cuando le llegó su turno, le dio la palabra, pero le dijo... Tiene la palabra. United States. Sin guapería. ¿Cuáles son, de acuerdo con su opinión, los 5 acontecimientos más importantes de Cuba en estos 21 años? Pero eso tengo que pensarlo. Yo no soy efectivamente una máquina de echarle un níquel ahí y salir de los 5 acontecimientos sobre Cuba que yo pienso más importantes, ¿no?
No, yo no estoy acostumbrado a eso, yo sí no, me niego. Ahí lo puedo hacer otro momento. Está bien, muy bien. Dime las preguntas y yo te las hago, pero así de pronto. ¿Cuáles son las 5 acontecimientos más importantes? Déjame apuntarlo aquí, coño, porque esto es importante. Porque si tengo que pensar un poquito. ¿Sabes que hay muchas cosas subjetivas, entonces cuáles son para uno los 5 primeros, los 5 segundos? Los 5 importantes. Las 5 acontecimientos más importantes de Cuba en estos 21 años. Figura de... Y los 3 acontecimientos más importantes de América Latina. Figura de también, esto hay que pensarlo, ¿ves? Hay que darle taller en la cabeza de cuáles son, porque esto no se puede tampoco hacer una selección meramente subjetiva. Corresponda a los hechos, a la realidad de las cosas. Bueno, yo te aviso enseguida, tú. No es fácil la selección. Cuba ha sido escenario durante los últimos 21 años de una formidable eclosión de acontecimientos. A mi juicio, los 5 más importantes son los siguientes. 1, que genera a los demás. La victoria y consolidación de la Revolución Cubana. La derrota fulminante de la expedición mercenaria en Playa Girón. La constitución del Partido Comunista de Cuba. La 6ª conferencia cumbre de países no alineados, que sitúa a Cuba en el epicentro de la vida internacional. Y la marcha combatiente. En cuanto a los 3 acontecimientos más importantes ocurridos en América Latina durante los últimos 21 años, a mi ver, son los siguientes. La Revolución Cubana, la Revolución Nicaragüense y la Revolución Granadina. 3 grandes revoluciones en 3 países pequeños y una sola antorcha de luz que alumbra el camino. Roa era un hombre simpaticísimo, pero uno no se puede equivocar con la personalidad de Roa. A Roa no hay que recordarlo por ser un hombre simpático, sino por ser un hombre de pensamiento que además era sumamente simpático. No, yo no puedo olvidarlo, los gestos, la cosa, toda aquella recomendación. Ministro, no tenemos que hacer la cosa bien hecha. Ministro, solamente ese dato ya. Ministro, el moropo, lo que decía la cabeza, el moropo no es para usar sombrero sino para pensar. Pensar y ejecutar, pensar. Sí, pero por eso le decía que era un libro bien. Usted se ponía a hablar con él. No. Se pasaban las horas y lo llenaba de conocimiento. Es como si usted estuviera leyendo un libro de porque era, ¿no? Y tenía cada cosa que no. Roa es un ejemplo insuperable de cómo se puede ser muy culto y a la vez muy práctico. Y por cierto, muy criollo, muy cubano, muy conectado con la tierra. Y para eso lo que hace falta no es mentalidad burocrática, lo que hace falta son muchos Raúl Roa. Aprendí a conocer a un ser humano excepcional, su manera de ser, su franqueza, su bondad, su generosidad, una persona que no tenía nada suyo, que no tenía, nunca le pedía nada a la vida, todo lo entregaba y nunca lo olvidaré. A esa revolución, que es mi revolución, que llevaba yo fluyendo por las venas de mi espíritu, habré de servirla siempre hasta sus últimas consecuencias. No importan los riesgos, no importan las adversidades, no importan las audacias. Mientras más audaz sea, más estaré yo identificado con la revolución cubana. Porque revolucionario es aquel que tiene todas las ventanas del espíritu abiertas a las corrientes del progreso, abiertas a las corrientes de la historia. Y yo creo que tengo una casa toda llena de ventanas.
patria o muerte, venceremos. Y hasta la juventud siempre.